Ok. Iniciamos. Gloria a Dios. Aquí estamos acomodándonos. Dios les bendiga. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Estoy esperando aquí que el ingeniero de sonido me avise si está ya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da, pues de nueva cuenta, compartir algo de lo que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero hablar del tema discerniendo los tiempos. Quiero basarme, hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, de los versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabajan de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Que el Señor nos bendiga con su Santo Espíritu y nos dé la sabiduría para ministrar y estudiar su palabra. Este pasaje es un pasaje muy importante porque nos habla del tiempo. Este pasaje nos habla de que es sabio entender que debajo del cielo, aquí en la tierra, existen las temporadas, existen los tiempos, y que es sabio entender y asimilar las diferencias de los tiempos, cómo reaccionar y cómo actuar en cada tiempo. Esto es aquí en la tierra. En este pasaje nos dice que en la eternidad, allá en el cielo, donde mora el Señor, allá no hay tiempo. Es aquí, dice el primer versículo, todo lo que se quiere debajo del cielo. Allá en la eternidad, Dios es atemporal, Dios es eterno, Dios es inmutable. Él no es un ser contingente como nosotros. Él es un ser absoluto en sí mismo. A él no lo afectan ni lo cambian las temporadas, pero a nosotros los hombres sí, y nosotros tenemos que aprender a discernir esta situación de los tiempos. También este pasaje nos dice que Dios tiene el control de los tiempos por encima de todo, porque dice la Escritura que todo lo que Dios hace es perpetuo. Aquí nos está hablando de la soberanía y el control que Dios tiene
en los tiempos. Él es el Señor de los tiempos, Él es el Señor de todo. Nosotros simplemente somos seres humanos que tenemos que esforzarnos por vivir los tiempos que nos están pasando. También nos dice esta porción que leímos que nuestro Dios no es el causante del sufrimiento y de la maldad y de las cosas feas de este mundo. Porque aquí nos dice que hubo un tiempo cuando Él, que Él es el creador, en el principio, Él hizo todo bonito, Él hizo todas las cosas hermosas. Él no creó el sufrimiento. El sufrimiento fue una consecuencia de esa acción de Dios de darle al hombre, de crear a un ser con libre albedrío, de crear a un ser plenamente libre, con la capacidad de amarlo, de obedecerle, de seguirle, pero también con la capacidad de decidir no hacerlo. Y esto porque el verdadero amor implica libertad. Dios pudiera haber hecho robots, Dios pudiera haber hecho seres que fueran como títeres a los cuales Él moviera y los forzara a amarlos. Pero entonces no sería verdadero amor, hermanos. El verdadero amor tiene que ser libre, espontáneo, voluntario. Dios, en su soberanía, Él decide tomar ese riesgo para dar la oportunidad de que fuéramos una raza de personas que lo amáramos voluntariamente y que tuviéramos una verdadera relación con Él. Desafortunadamente, usted sabe la historia bíblica, usted sabe lo del pecado original de nuestro padre Adán, lo que él decidió, y esto dio lugar a que entrara cosas que no estaban en el plan original de Dios, en el diseño original de la creación. La creación Dios la hizo bella, la hizo hermosa, la hizo agradable. Teníamos una creación con todo lo necesario, una atmósfera propicia, todo bello, todo, se podría decir, diseñado para el bien del hombre. Tan es así que el hombre estaba diseñado inicialmente para no morir, para vivir eternamente, en un mundo perfecto, paradisiaco, hermoso. Pero usted sabe ahora lo que estamos viviendo. Todo eso se echó a perder. No elegimos de manera correcta y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Esto es lo que en sí, en pocas palabras, encierra este pasaje, hermanos. Pero ahora la historia ha transcurrido. Usted sabe muy bien que Dios no se quedó detenido, sino que Él decidió crear un plan de antemano establecido desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad que se había perdido, rescatarnos. Y entramos a lo que se le llama las dispensaciones de Dios, las economías de Dios, los tiempos de Dios, la forma como Dios ha administrado la historia, que podríamos denominarle, ese es el tiempo que nosotros debemos de saber. ¿De qué nos sirve esto, hermanos? Pues nos sirve de mucho, nos sirve porque nosotros los cristianos no ignoramos los tiempos. Nosotros sabemos qué tiempos estamos viviendo. Y mire, quiero decirle a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo, que no nos tenemos que olvidar que nosotros somos conocedores de los tiempos. A veces nos distraemos en los entretenimientos que el mundo crea, que la sociedad crea, y nos olvidamos que simple y sencillamente somos peregrinos, que vamos de paso en este mundo del cual Dios tiene el control. Él es el Señor de la historia y todo va encaminándose a la consumación de sus planes eternos. Mire, le voy a decir
Le voy a decir esto. Dice Hechos capítulo número 2, versículo 16, hablando el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro está explicando lo que había sucedido en el día del Pentecostés, él dice esta frase: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué le estoy recordando yo a la iglesia? De que a partir de la creación o vamos a decir, de la inauguración de la iglesia o de la venida de Cristo, se inaugura lo que se conoce como los postreros días, los últimos días. Dice el libro de Hebreos también en los primeros versículos: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas y de muchas maneras, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué tenemos que entender? Pues que estamos en los últimos días, estamos en los postreros días. A partir de Cristo, la humanidad está viviendo un tiempo de gracia, un tiempo extra. Estamos en los últimos días. De tal manera que no nos tiene que extrañar que todo esté desarrollándose de tal manera para que se cree la plataforma para el último misterio de la iniquidad, lo que se le llama el anticristo. Es la plataforma, es la preparación, es poner la mesa para que los jugadores empiecen a jugar, es poner el tablero y es poner las piezas del ajedrez, y solo falta que se sienten los jugadores. En otras palabras, estamos en los últimos días. Eso es algo que tenemos que recordar, hermanos. No se nos debe de olvidar, amada iglesia. No nos debe de pescar desprevenidos. Estamos en los últimos tiempos. A veces se nos olvida y creemos que somos llamados solamente a gozar, a disfrutar de convites, de fiestas y de alegría y alegría y alegría. Bueno, sí, tenemos alegría y tenemos gozo, pero dentro del conocimiento que vivimos los últimos días, que vivimos en la inminencia del retorno de Cristo. Y tenemos gozo. Pero también dijo el Señor Jesucristo que íbamos a tener aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en los últimos tiempos. Mire, pero también le quiero decir otra cosa. Son varias situaciones que se superponen una a la otra. Varias situaciones que coexisten, que conviven juntamente. En estos postreros tiempos que se inauguran en la época de Cristo, también tenemos que ponderar de la existencia de la iglesia. A partir de que se inauguran los postreros tiempos, el Señor establece su iglesia. ¿Qué es su iglesia? Pues todo el conjunto de las personas que creen en Cristo como el Señor resucitado y como su Salvador, que lo aceptan a Él. Esa es la iglesia. La iglesia no es un conjunto de paredes, no es un edificio. La iglesia no es un lugar, son personas. Vivimos en los últimos tiempos en la era de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el conjunto de las personas que lo aceptaron a Él como su Rey. El Señor Jesucristo, Él era el Rey prometido a Israel, el que iba a establecer la justicia perfecta, el que iba a derrotar a los imperios paganos. Pero Él vino antes, en una primera fase, para salvar a la humanidad. Bueno, nosotros los cristianos hemos recibido a Cristo como el Rey en nuestra vida. De tal forma que somos los representantes del Rey. La iglesia es la comunidad del Rey, es la comunidad mesiánica, es la comunidad que lo alaba, que lo glorifica como Rey. Aunque Él todavía no estableció el reino, aunque Él todavía no recibió el reino, pero está en una posición de autoridad, dice la palabra, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros.
pero un día regresará. Esto tiene relación con la pregunta que los apóstoles le preguntaron al Señor. Oye, Señor, cuando el Señor resucita y estaba a punto de partir, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el tiempo a Israel? ¿Restaurarás el reino, a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vivimos en estos tiempos, hermanos. Vivimos en el tiempo de la iglesia. Una iglesia capacitada por el poder del Espíritu Santo. De tal manera que aunque vivimos unos tiempos difíciles, tiempos de zozobra, tiempos donde ha habido de todo, donde ha habido persecución, pero la iglesia siempre ha contado con la presencia del Divino Consolador, el Espíritu Santo. De tal forma que la iglesia ha cumplido su rol, ha cumplido su propósito. Y la iglesia no está sola en estos tiempos difíciles. Vivimos en los últimos tiempos. Vivimos en los tiempos de la iglesia. Y la iglesia está inmersa dentro de un esquema más grande que se le llama el tiempo de los gentiles, que ya estaba profetizado. El Señor Jesucristo habló allá en Lucas capítulo 21-24, perdón. Él profetizó que Jerusalén seguiría siendo hollada, es decir, mancillada, dominada, afectada por los gentiles. Lo que se le llama el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles inició desde la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. Allá los babilonios, ellos, desde ese momento Jerusalén no ha sido completamente soberana. Aunque en la actualidad el pueblo de Israel tiene su independencia y están establecidos ahí, pero los gentiles tienen mucha interferencia sobre Jerusalén. Inclusive Jerusalén ahorita está dominada, mitad y mitad Jerusalén y la mitad por los árabes. Este tiempo de los gentiles fue profetizado por Cristo y dice que el reino de Cristo se iba a establecer hasta que el tiempo de los gentiles terminara. Es decir, hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y se establezca, y Él sí va a desmenuzar y a desbaratar todos los imperios contrarios, y se va a establecer Él como un monte alto, grande y sublime. Pero en este tiempo se le llama los tiempos de los gentiles. Entonces la iglesia está inmersa dentro del tiempo de los gentiles. La iglesia está inmersa dentro de los últimos tiempos. Pero ya lo sabíamos. No se nos debe de olvidar. Pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la manada pequeña. La iglesia es aquella semilla de mostaza pequeña. Pero que aún con esa poca fuerza, la iglesia va creciendo, hermanos. Tenemos un perfil, se puede decir, bajo, pero poderoso a la vez. Somos ciudadanos del reino, allá está nuestra ciudadanía, pero vivimos dentro de los tiempos de los gentiles. Y nos toca sufrir, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos la victoria sobre las luchas, sobre las pruebas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. La iglesia ha pasado muchos tiempos. La verdadera iglesia cristiana no se intimida. La verdadera iglesia cristiana no tiembla. La verdadera iglesia cristiana sabe su rol, su papel. Sabe que somos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Sabe cómo se le denomina también a esto? Una época de tinieblas, pero la iglesia es luz. ¿Cómo vamos a brillar? Con nuestro testimonio, con nuestra vida íntegra, con nuestras palabras llenas de paz. Mire, hermanos, cuando la iglesia inicia, lo primero que empieza a sufrir es la persecución.
De los primeros mártires, Esteban. Después, Jacobo el mayor. Jacobo, hijo de Zebedeo, igual que Juan. Dice la historia que cuando lo llevaban a decapitar, el que lo había acusado, su acusador, se sintió con unos remordimientos tan grandes que él decidió, le pidió perdón a Jacobo y dijo, no te voy a dejar solo, yo también. Y lo decapitaron junto a Jacobo. La iglesia ha pasado esto, pero la iglesia nunca ha perdido su esperanza, su identidad. No somos de este mundo. No estamos hechos solamente para disfrutar, somos peregrinos en este mundo. Tenemos una identidad, sabemos a quién le servimos, añoramos el regreso del Señor. Mire cómo en la historia, cómo la iglesia padeció. Hubo una época que la iglesia tuvo que vivir en las catacumbas, hacer sus cultos en las catacumbas, que estaban abajo de la ciudad de Roma. Y mire, aún en los tiempos difíciles la iglesia marca una diferencia. No quiere decir que la iglesia está exenta de sufrir o de enfermarse o de morir. No, la iglesia marca la diferencia porque la iglesia tiene una esperanza que la ayuda para esta vida y que la ayuda para la otra vida. Tenemos esperanza, hermanos. Dicen los historiadores que aún las tumbas de los cristianos marcaban diferencia. Cuando empezaron a abrir las tumbas ahí en las catacumbas de los cristianos, miraban lo que habían sufrido. Los esqueletos de los cristianos testificaban de su sufrimiento. Esqueletos mutilados, cráneos separados del cuerpo, huesos calcinados porque los quemaban, quebrados, huesos quebrados porque los golpeaban hasta hacerles estas fracturas. Pero en los epitafios, hermanos, en las inscripciones de sus lápidas, había inscripciones que hablaban de su fe, de su identidad, de que morían en victoria, aleluya. Mire aquí, fíjese algunas inscripciones de algunas lápidas de cristianos. Dice una de ellas, aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Aleluya. Aquí hay otra. Lorenzo, a su más dulce hijo, llevado por los ángeles. Aquí hay otra. Victorioso en paz y en Cristo. Aquí tenemos otra. Al ser llamado, se fue en paz. Estas son las lápidas de los cristianos. En las paredes de las tumbas de los cristianos había dibujos que reflejaban su fe. Había, por ejemplo, cruces, un pastor. Siempre era muy común que encontraran el dibujo de un pastor cargando una oveja, o un barco con todas las velas desplegadas. También el símbolo más conocido era el pez, porque así se identificaban los primeros cristianos, porque ser cristiano era muy peligroso y tenían que ser incógnitos. Y con un pez, y ahí estaba dibujado el pez. De tal manera que en la muerte ellos estaban llevando esa fe. En cambio, mire cómo las lápidas de algunos inconversos, cómo expresan su profunda amargura en la muerte, su profunda desesperación, la diferencia enorme cuando muere un cristiano y cuando muere un inconverso. Mire, aquí número 1 de un inconverso, de un pagano. Dice un pagano en su epitafio, vive para esta hora presente, porque de nada más estamos seguros. No tenía esperanza para el más allá. Otro, levanto mi mano contra los dioses que me arrebataron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Todavía peleando en la muerte, todavía discutiendo, todavía
Claro, yo sé que no lo escribió él, solamente que en sus últimas agonía lo dictó, pero refleja el pensamiento de los inconversos. Número 3. Peregrino, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no puedo responder. Pero mire, aquí está la última frase de la inscripción de un inconverso. Dice, no era, fui, no soy, no me importa. Nos habla, hermanos, de una filosofía muy triste, sin esperanza. En cambio, la esperanza nuestra es gloriosa. La esperanza nuestra nos dice que cuando morimos no es el fin, no se acaba todo. Al contrario, empieza la verdadera vida. Aleluya. Tenemos el caso, por ejemplo, del rico y Lázaro. La Biblia nos habla de que el rico vivió en esplendidez, pero al morir fue a un lugar de tormento. En cambio, Lázaro el mendigo, que vivió una vida enferma, una vida pobre, una vida miserable, humanamente hablando, pero dice la Biblia que al momento de morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esa es nuestra fe y la creemos. Creemos, hermanos, en Dios, que da vida a las cosas, y adoramos a Dios. De tal forma que nosotros los cristianos, al reconocer y a recordar que ya el Señor nos había advertido que estamos en los últimos días, estamos en los postreros días, pero somos la iglesia, estamos viviendo la época de la iglesia, la cual el Señor le prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre sea la gloria y la honra. No estamos solos. Vivimos en los tiempos de los gentiles que van a terminar al final de la gran tribulación. Cuando dice la Escritura, todo Israel será salvo. Los tiempos de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Claro, yo sé que algunos hacen una separación y dicen que el tiempo de los gentiles no es lo mismo que la plenitud de los gentiles. Yo respeto, yo no creo. Yo creo que la plenitud y el tiempo de los gentiles nos habla del tiempo cuando los gentiles manifestarán toda su esplendor, y al final de la gran tribulación vendrá el Señor Jesucristo con todo poder y toda gloria, y el pueblo de Israel, al mirar al Mesías, dice la Escritura que todo Israel será salvo, porque mirarán a aquel que fue traspasado y llorarán y harán lamentación por él, como quien se lamenta por el Hijo unigénito. Aleluya. Y ahí todo Israel será salvo. Y el Señor, hermanos, establecerá su trono de gloria. Mientras nosotros estaremos esperando para que el Señor venga por su iglesia y seamos reunidos con el Señor. Iglesia, estamos en los últimos días, pero esto no es de ahorita, no es del coronavirus para acá. Es desde que Cristo vino, se inauguraron los últimos días. Estamos en los últimos días, ya lo sabíamos. Somos peregrinos, no somos de aquí, somos peregrinos. Mientras tanto, la única y mejor garantía que tenemos es que su presencia está con nosotros. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos.